Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Un triunfo contundente, demoledor, obtuvo ayer la revolución bolivariana, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la Asamblea Nacional Constituyente. 8.089.320 venezolanos sufragaron en favor de la integración de la Asamblea Nacional convocada por el presidente constitucional de la hermana república. Para analizar la importancia política de este triunfo del chavismo en Venezuela, hemos invitado al profesor Hildebrando Arévalo Osorio, catedrático universitario, amigo de esta casa, quien ha estado ya en otros análisis acompañándonos, y con quien vamos a dialogar acerca de este importante, el más importante acontecimiento del día y seguramente del resto del año. Muy buenas tardes, profesor Hildebrando Arévalo, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Muy buenas tardes, Luis Alfonso, mucho gusto. ¿Cómo analizar lo que ha ocurrido ayer, profesor Hildebrando Arévalo, después de todo ese cerco mediático que decía que la constituyente iba a fracasar, después de todo ese cerco terrorista que a lo largo de casi 4 meses ha generado una ola de terror en toda la nación bolivariana, promovida por la extrema derecha, por también los medios de comunicación? ¿Cómo analizar este fenómeno de reivindicación nuevamente del chavismo que se decía que estaba a punto de desaparecer? Luis Alfonso, creo que no solamente es el acontecimiento político más importante en Venezuela, sino que es el evento político más importante en América Latina. Recordemos que los países que en este momento están siguiendo la política norteamericana, el bloqueo económico de Trump a la revolución bolivariana, todos ellos se la jugaron para condenar y aislar el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí podemos rápidamente recordar el golpista Temer, podemos recordar que ahí está Paraguay, donde también hubo un golpe de Estado. Parlamentario, recordemos que ahí en este momento los alfiles más importantes de Centroamérica, de Estados Unidos, son Panamá y Costa Rica. Al lado de Honduras, donde hubo también otro golpe parlamentario. Y en América Latina, Canadá, y Perú, Argentina de Macri, es decir, toda la extrema derecha latinoamericana se unió en una santa cruzada contra la revolución bolivariana, la condenaron, utilizaron una guerra mediática violenta en el sentido que desconocieron completamente la realidad de lo que ocurre en Venezuela y nos presentaron una realidad mediática donde lo que hay es una dictadura, donde hay desempleo, donde hay hambre, escasez de alimentos, escasez de medicinas, y por lo tanto el pueblo está insurreccionado contra la revolución. ¿Qué sucedió en los hechos? En los hechos sucedió que desde la madrugada del día de ayer, la población salió masivamente a votar. El resultado, más de 8 millones de venezolanos votaron sí a la constituyente, sí a lograr una constitución que es, la importancia es doble, porque no solamente se reforma la constitución, sino que va a mejorar esa constitución que en 1999, bajo la dirección de Hugo Chávez, creó los fundamentos de la República Bolivariana. Si me permites, ¿qué es lo que va a hacer la Constitución Política Bolivariana? Va a actualizar, los tiempos cambian de 1999, 18 años después, a 1917, la situación en Venezuela cambió. Ayer lo dijo Nicolás Maduro, ¿no? Se ha iniciado, ha llegado con la constituyente una nueva época. Es una nueva época porque aquí la constituyente va a crear, acuérdense que nosotros tuvimos un proceso muy parecido hace 25 años con la constituyente en Colombia. Esa constituyente, que es la constituyente que permitió fortalecer y crear las condiciones para la firma de paz en el 2017, esa constituyente pues tuvo que correr un trecho. Nos está ocurriendo exactamente lo mismo en Colombia, pero con diferencias muy fuertes. En Colombia votó aproximadamente el 27% por la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer en Venezuela... Eso es un buen dato. Ayer en Venezuela votó el 41.6%. Entonces, hablemos de legitimidad. Si vamos a la legitimidad que la votación que coloca la población, entonces es mucho más legítimo el proceso venezolano que el proceso colombiano. Otro dato comparativo, para que hablemos de cifras. El presidente Santos
Para la elección del presidente Santos, en Colombia en total votamos 36.7% de los ciudadanos. En Venezuela votó el 41.53%. Entonces, legitimidad tenemos. Sin embargo, los medios de comunicación delegitimaron esta mañana, por ejemplo, yo escuché... Déjeme, yo ya le toco ese tema, pero quiero continuar planteando quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, y luego analizamos, y ahí en ese marco analizamos los medios de comunicación. Perfecto. ¿Cuáles son los ganadores? Ganadores es el presidente Nicolás Maduro. El ganador es el movimiento chavista. El ganador es la revolución bolivariana, y detrás de todos ellos está el pueblo venezolano. Perdedores, la MUT, que representa un sector pequeño, minoritario, el 7-8% de la población, los grandes medios masivos de comunicación privados de Venezuela, sectores que están desplazados de la dirección de PDVSA, los grandes comerciantes que acaparan los productos de primera necesidad en el ramo alimenticio, en el ramo de la salud, porque ellos sí tienen una guerra violenta, porque están perdiendo, y el significado de la constituyente ayer, de la Asamblea Constituyente, refuerza que ellos están perdiendo políticamente la pelea ante la estrategia electoral, política de la revolución bolivariana, que es crear una hegemonía nueva, no con las armas, sino a través del convencimiento, del discurso y de la acción política. Y de igual manera el terrorismo, que fue utilizado y sigue siendo utilizado como arma, como nueva forma de lucha de la extrema derecha con posiciones fascistas en Venezuela. Llevan 4 meses secuestrando reductos donde ellos gobiernan y generando pánico, generando terror, asesinando chavistas, quemándolos vivos por el solo hecho de tener unas ideas contrarias a ellos. Miremos dónde realmente se da el terrorismo y dónde están ocurriendo los muertos en este momento. En la jornada de ayer, 16 muertos. ¿Dónde se dieron esos muertos? Se dieron en Mérida, en Táchira y en Maracaibo, que son reductos de la oposición, donde la oposición es muy fuerte, incluyendo necesariamente Caracas, el barrio de élite de El Chacal. El Altamira. Bueno, pero también hay otros perdedores, sin duda Donald Trump, quien desató toda una campaña de amenazas, de intimidaciones, de chantajes desde los Estados Unidos, y sus adláteres, podríamos denominar amanuenses o lacayos. Por ejemplo, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha sido uno de los más incisivos y quien encabezó la campaña de desconocimiento de los resultados de las elecciones de integración de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, aún sin que se hubiera realizado. ¿No cree usted, profesor Hildebrando? Yo creo que perdió Trump, perdió la política injerencista de América Latina, de Estados Unidos, de Canadá y de sus seguidores, América Latina, Canadá, México y los países que mencionamos anteriormente. El injerencionismo. Imagínense que Venezuela desconociera los comicios en los Estados Unidos, o que Venezuela desconociera en Colombia. Realmente, ¿cuál sería la reacción de nuestros medios de comunicación? ¿Qué sigue ahora, profesor Hildebrando Arévalo? Ha habido una relegitimación del gobierno, de la figura del presidente Nicolás Maduro, ha habido un renacer del chavismo, que después de la muerte del presidente Hugo Chávez, pues había sufrido una serie de circunstancias que lo condujeron a un bajonazo electoral, que a su vez también llevó a que la burguesía venezolana ganara la mayoría en la Asamblea Nacional, y que se creía que iba a resultar tremendamente afectado en estas elecciones, pero ha obtenido una de las mayores votaciones en su historia, y además de eso, pues toma la iniciativa y le dice a la oligarquía venezolana: aquí está el chavismo, aquí está el pueblo chavista que ha salido a defender su revolución. ¿Qué opina usted? Yo creo que los significados van a ser varios. Hay que recoger todas las discusiones y todas las propuestas de los constituyentes, de los candidatos a la constituyente. Por ejemplo,
La revolución en este momento ha estado limitada en poder condenar el terrorismo, el sabotaje y la traición a la patria, porque en este momento, ante la injerencia, las élites dirigentes que están agrupadas en la MUD están atacando, traicionando la patria y alineándose con los poderes extranjeros e incluso pidiendo intervención militar extranjera directamente de Estados Unidos o bajo la figura de las Naciones Unidas o un cuerpo armado de las Organizaciones de los Estados Americanos, de la OEA. Entonces, en las discusiones que se tuvieron, por ejemplo, los constituyentes que estaban desde el sector de los juristas, se reivindicaba que la revolución tiene que pasar ahora a la ofensiva y emplear unos métodos fuertes, por ejemplo, un método que hasta ahora no se ha empleado y que seguramente va a incidir mucho en el proceso revolucionario, porque todo aquel que sea traidor a la patria, es una propuesta de los constituyentes, sea castigado judicialmente. Y no, fundamentalmente, lo que más les duele, con la expropiación. Es decir, que aquellos que traicionan la patria y que son dueños de grandes medios, de bancos, de capital comercial, sean expropiados. Esa es una discusión interesante y que va a profundizar necesariamente, va a radicalizar las posiciones de la revolución. Que implicará también cambios en el manejo de la Fiscalía General de la Nación, que ha estado aliada de la oposición y ha incentivado el terrorismo, y también revisar esa figura de las situaciones que se presentan con los parlamentarios, con la inmunidad, que ha permitido también que estos encabecen las ofensivas terroristas sin que haya ningún procedimiento judicial en relación con ellos. Pero al principio usted nos planteaba una comparación sumamente interesante, lo que pasa en el manejo mediático en Venezuela y lo que ocurre en Colombia. Aquí los actos de diferentes actores sociales los convierten automáticamente los medios de comunicación de las élites en terrorismo. Allá los actos terroristas son ocultados acá, callados, o son disfrazados de pacíficos manifestantes. ¿Cómo es esa comparación? Interesante, leamos los editoriales de Caracol Radio, de Caracol Televisión, del Tiempo, El Espectador, cómo titulan hoy la realidad de lo que pasó ayer en Venezuela. Desconocen los datos oficiales, toman como datos reales los que da la MUD, sí, que nosotros sabemos que el comportamiento electoral de la MUD ahora 15 días fue quemar. Fraudulento, pero no antes fraudulento, sino que las fuentes estaban allí, estaban los votos que se habían... Y los quemaron. Y se quemaron, o sea que ¿quién investiga? No se puede investigar, ningún analista social va a tener asequibilidad. Veamos los noticieros hoy de los grandes medios. Terrorismo, abstencionismo, calles vacías. Sin embargo, hoy también fue una noticia nacional que unos indígenas se toman un par de fincas en la zona rural de Caloto. ¿Qué es la reacción de Caracol para que concretemos y hagamos un análisis comparativo? Acciones violentas. Se está por parte de las personas que reclaman y ocupan tierras, violando el derecho a la libertad de trabajo, y se está atacando la propiedad privada. Decía Caracol. Con Caracol, hoy, acá en la región. Cuando callan todos los actos terroristas de la oposición en Venezuela. Mataron a un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. En estos meses han quemado vivos a personas, no porque sean chavistas, sino porque sospechan que sean chavistas. Porque son afrodescendientes, porque son humildes, porque son pobres. Y se condena a una revolución que, tenemos que recordarlo, está celebrando esta Asamblea Nacional Constituyente en un año clave para las luchas sociales y para la reivindicación de la revolución socialista. Es el año en que se cumplen los 100 años de la Revolución de Octubre, la Revolución de los Trabajadores. Convocada esa Asamblea Nacional Constituyente por un presidente obrero. Eso no se lo han perdonado los sectores racistas, los sectores económicos, que Nicolás Maduro sea un presidente obrero, y tratan de caracterizarlo y menospreciarlo. Pero también el significado es que esta Asamblea Nacional Constituyente se hace en la fecha de cumpleaños de dos de las figuras históricas, emblemáticas de Venezuela: el cumpleaños de Simón Bolívar y el cumpleaños de Rafael Chávez Frías.
Interesantes, importantes datos y luces que nos ha entregado hoy el profesor Hildebrando Arévalo Osorio. Y él nos ha dicho, la revolución bolivariana debe pasar ahora a la ofensiva. Y esa ofensiva es la radicalización de la revolución en favor de los pobres, en favor de los desposeídos, en favor de los excluidos. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Mucho gusto, Luis Alfonso. Vamos a un corte de mensajes y volvemos aquí en Pacífico Noticias.